Entonces, como le decía, vamos a arrancar con la parte de derivadas, que si bien derivadas, a ver, no es el tema, ¿sí? Tenemos que aprender a derivar para que de ahora en más todos los temas que veamos hasta el parcial van a incluir, ¿sí?, la derivación de funciones. Entonces, necesitamos saber derivar. De análisis 1 sabíamos, sabíamos resolver las derivadas respecto de la única variable independiente que teníamos de la función y, ¿sí? Dice, de análisis 1 conocemos la definición de la derivada de una función y igual a f de x, ¿sí?, cuya única variable independiente es x, como, déjenme que tengo tab acá, como el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiene 0. Es decir, la definición de la derivada básicamente es el límite de para cuando yo incremento la función en un delta i sobre un delta x, cuando ese incremento de la variable independiente tiende a ser finito, ¿sí?, tiende a ser 0. Esto quiere decir el límite para cuando x tiende a x0 de la función sin incrementar menos la función la función incrementada menos la función sin incrementar y x menos x0, sí, que es el delta de incremento que ha sufrido esa función. Y le llamamos f', que quería representar a la derivada con respecto de mi única variable independiente, ¿sí? Entonces, lo que hace la derivada, básicamente, nos da la tangente de esa función en cada punto que nosotros vamos incrementando. Entonces, como resultado, lo que hace es medir las evoluciones o los cambios de una variable en relación a otra. Es decir, cómo varía o se modifica mi función cuando yo me muevo desde un punto hacia otro. Como en análisis 1 teníamos una sola posibilidad de movernos, que era en relación a la única variable independiente que era x, lo que hacía es medir cómo se modifica, cómo cambia esa función cuando yo me movía en respecto de esa variable x desde un punto hacia otro. Dice, ¿para qué sirve entonces la derivada? La derivada permite ver a través de la pendiente, en todos los puntos de la curva, la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos. Permite calcular los puntos donde la pendiente es 0, por ejemplo, eso es algo que vamos a hacer más cerca de la unidad, ¿sí? Donde vamos a calcular máximos y mínimos de funciones. En física, electricidad, electrónica, en química, en distintas áreas, ¿sí?, se utiliza el cálculo de la derivada para ver cómo evoluciona, digamos, la evolución de distintos fenómenos asociados tales como la velocidad, la aceleración, el flujo, entre otros. Quiere decir que la derivada básicamente siempre está presente, ¿sí? Por ejemplo, en química, yo actualmente lo utilizo mucho para cuando yo hago un análisis, por ejemplo, de degradación de un plástico. Entonces, hay un equipo que se llama, le decimos TG, pero en realidad es un análisis termogravimétrico, en donde lo que hace es medir, a medida que yo aumento la temperatura, ¿sí?, esa sería mi variable independiente, la modificación de la temperatura, a medida que yo aumento la temperatura, cómo disminuye la masa del elemento que estoy midiendo. Por ejemplo, un plástico. Entonces voy a tener un gráfico de masa en función de temperatura. Quiere decir que si voy aumentando la temperatura, va a disminuir la masa porque se va degradando el plástico, hasta que llega un punto donde se degrada totalmente y queda cero de masa. Si yo le aplico la derivada a la temperatura, ¿sí?, que es mi único variable independiente, lo que puedo sacar es la derivada de ese cambio de masa, que es mi función, ¿sí?, respecto de la temperatura, que es mi única variable independiente, puedo demostrar cuál es la máxima temperatura a la cual se produce la máxima degradación, por ejemplo, de un plástico o de una biomasa o de cualquier otro elemento que se degrade con la temperatura. Entonces, físicamente tiene muchísimas aplicaciones el tema de la derivada. Ahora bien, con respecto de análisis
2, ¿sí? Que habíamos visto las clases anteriores, que no vamos a hablar de una variable independiente, sino que mínimo vamos a tener 2 variables independientes o más, estamos frente a una situación similar, ¿sí? Solo que tenemos que tener unas consideraciones. Dice, en análisis 2 nos enfrentamos a funciones de más de una variable independiente, por ejemplo, la función z, que depende de x y de y. Por esta razón, la primera diferencia que surge es que al haber 2 variables independientes se puede incrementar una sola variable a la vez, dejando constante la otra variable. Esto es lo que se denomina derivadas parciales. Es decir, lo que yo voy a hacer, déjenme buscar con un puntero, lo que voy a hacer es calcular, ¿por qué no me deja? Lo que voy a hacer es calcular el cambio, la modificación, la evolución que sufre la función z, pero como cuando me muevo en una sola variable independiente. En este caso es la derivada parcial de z, por eso tiene este simbolito, ahora vamos a ver qué otra forma la podemos definir, es la derivada parcial de la función z respecto de x, es decir, cómo va a evolucionar la función si yo me muevo en x con un delta x. Es decir, la función incrementada en x, f de x más delta x, pero también en función de y, menos la función sin incrementar sobre el incremento. ¿Sí? La definición de la derivada es la misma, solo que en este caso considero cómo debería plantear la derivada cuando me muevo solamente respecto de la variable x. Ahora bien, así como pude moverme respecto a la variable x, también puedo hacerlo respecto a la variable y porque también es variable independiente. Entonces esto se lee, la derivada parcial de la función z con respecto a y es igual al límite para cuando el incremento que he tomado en y tiende a 0, de la función incrementada en y, es decir, x, punto y coma, y más delta y, menos la función sin incrementar sobre el incremento sufrido respecto a la variable. Definición es la misma, ¿sí? Solo que ahora tengo que hablar de derivadas parciales. Ese es, digamos, el concepto que se incorpora respecto al análisis 1. Hablo de derivadas parciales porque veo la evolución parcial de la función cuando me moví en una de las 2 variables independientes. ¿Qué dice acá? Las derivadas parciales se pueden interpretar como razones de cambio. Si z, que es función de x y y, entonces la derivada parcial de z con respecto de x representa la razón de cambio de z respecto de x cuando y permanece constante. De manera similar, la derivada parcial de z con respecto a y representa la razón de cambio de z respecto a y cuando x es constante. Esto que les decía es cómo evoluciona la función, cómo cambia, cómo se modifica cuando yo me muevo en una sola variable. Si la derivada de z con respecto a x va a ser el cambio que ha sufrido esa función solamente cuando me muevo en x, manteniendo constante x. Y viceversa respecto a la derivada parcial de z con respecto a y. Notaciones, hay infinitas notaciones para utilizar o definir la derivada parcial. Esta puede ser la deriva, esto es f de x, ¿sí? De la derivada con respecto de x de mi función de 2 variables x e y. O directamente puedo poner la función derivada en x, o esta que más o menos habíamos visto recién, que es la deriva, este simbolito medio que es un delta del alfabeto griego, es la derivada de la función con respecto de x. También puedo poner la función de manera completa, entonces me queda la derivada de f de x y de y respecto de x. En vez de poner la derivada de la función, puedo poner la derivada de z, que básicamente es lo mismo. Z es función de x y de y. La derivada parcial de z con respecto de x. Estas no me gustan mucho porque dice la derivada de f, 1 en realidad dice ahí, y en realidad tenés que saber que el 1 corresponde a x, por, digamos, ¿cómo se dice?
conveniencia, no se dice, ¿cómo se dice? Por convención, creo que sí. El 1 implica que te moviste, digamos, en X. Estas no me gustan mucho, pero bueno, se las digo porque por ahí pueden encontrarlas en algún libro. La que más uso yo particularmente es esta y puede ser esta también. Que implican derivas parciales respecto de la variable que tengo indicado, ¿sí? Porque tengo que indicar la variable respecto de la que estoy derivando, porque sí o sí, por lo menos hasta el momento, vamos a ver que nos vamos a mover en una sola variable. De acá 4 o 5 clases vamos a ver qué pasa cuando nos movemos en las dos. Pero por el momento nos vamos a mover en una sola variable independiente. Dice, regla para determinar las derivas parciales de z igual a f de x y para determinar f de x, o sea, la función, la derivada de f con respecto a y, conservar ahí constante y dejar y derivar de f con respecto a x. Lo mismo viceversa. Mucha letra, vamos a un ejemplo. En este ejemplo les dice lo siguiente. Dice, considerando f de xy igual a una función que es 4 menos x cuadrado menos 2y al cuadrado, determinar la derivada con respecto de x valuadas en el punto 1, 1 y la derivada con respecto de y valuadas en el punto 1, 1. Bien, entonces dice que tengo que calcular la derivada de la función con respecto de x y la derivada de la función con respecto de y evaluarla a su vez en el punto que está establecido, que es el par ordenado 1. Bien, entonces yo conociendo que mi función es esta, 4 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado, la tengo que derivar. Para derivar hacemos lo que hacíamos en análisis 1, ¿sí? Básicamente, como estoy diciendo que lo que voy a tomar es la derivada parcial de la función, esperen que no puedo. Como estoy diciendo que voy a tomar la derivada parcial de esta función con respecto de x, básicamente estoy diciendo que la única variación que va a tener es en x. Por ende, el resto de los elementos van a ser constantes. Entonces, si el resto de los elementos son constantes, la forma de derivar es la misma que teníamos en análisis 1. Entonces vamos paso por paso de la función. Vamos a encontrar la derivada parcial de la función con respecto de x. Si esta es la función, voy a empezar a derivar término por término. La derivada de este término, ¿sí? Que si voy a la tabla de derivadas, esto aparece como c, como constante, y me fijo cuál es la derivada de una constante, en la tabla de derivadas me dice que la derivada de una constante es 0. Por eso es que la derivada, voy a poner acá f de x, la voy a armar de vuelta, la derivada de la función con respecto de x va a ser 0, que viene de derivar este elemento con respecto de x, menos, voy a copiar menos, voy a derivar este elemento respecto de x, y este elemento respecto de x, si voy a una tabla de derivada, esto es x a la n, y su derivada es n por x a la n más 1. Perdón, estoy integrando en vez de derivar. Y su derivada sería n por x a la n menos 1. Entonces, con la tabla de derivadas, esta derivada me quedaría 2x por n, donde n vale 2, menos 1 me da 1. Me queda 2x. Menos, y ahora voy a derivar este elemento respecto de x, y este elemento respecto de x es una constante, porque estoy diciendo que y, a pesar de que es una variable, ¿sí? Para esta función, como estoy definiendo la derivada con respecto de x, digo que el resto permanece constante. Por ende, este término 2y al cuadrado es una constante a la hora de derivar con respecto de x. Entonces, la derivada de una constante, si voy a la tabla de derivadas, me da 0. Por eso es que la derivada de la función con respecto de x me queda menos 2x. Si voy a la derivada de la función con respecto de y ahora,
tengo que tomar cada elemento por separado y derivarlo con respecto de y. Y entonces digo, de este elemento 4, que básicamente es una constante, la derivada con respecto de y es 0. Bien. Menos. De este elemento que es x al cuadrado, como ahora estoy derivando con respecto de y, esto es una constante, porque x se mantiene constante si yo estoy derivando respecto de y. Entonces, la derivada de la función de este término, mejor dicho, no la función, la derivada de este término respecto de y también me da 0. Menos la derivada de este último término respecto de y, básicamente esto es la variable, entonces me queda 2, que es la constante, multiplicada por la variable. Y la variable es y a la n, cuya derivada es n por i a la n menos 1. O sea, n, que vale 2, por i a la n menos 1, o sea, a la 1. Si resuelvo esto, esto me quedaría menos 4. Y por eso la derivada con respecto de y básicamente es menos 4. Como el ejercicio me pide que calcule las derivadas parciales de primer orden respecto del punto este, lo único que tengo que hacer es evaluar esa derivada en cada uno de los puntos, que es el punto de par ordenado 1, 1. Entonces vengo y reemplazo, nada más que eso. Reemplazo y me queda menos 2 por 1, menos 2, y menos 4 por 1, menos 4. Obtuve cuál es la variación o el cambio o la modificación o la evolución o cualquier sinónimo que se les ocurra que ha sufrido esa función cuando yo me moví en un delta de x y en un delta de y. En un delta de x respecto de este valor y en un delta de y respecto de este valor. ¿Se entiende el procedimiento? Profe, no entendí bien qué es lo que pide terminando lo de fx en 1 y en 1. Pide que calcules la derivada en ese punto. En vez de pedirte la derivada, así ponele, en vez de pedirte solamente la derivada, que sería la derivada básicamente es esto, te pide que la calcules en el par ordenado 1, 1. O sea, cuando x vale 1 y cuando y vale 1. Bueno, ok, Eso no. gracias. Es un pedido extra. Puede o no puede estar. Cuando veamos, por ejemplo, máximos y mínimos, lo que sí tenemos que hacer es esto. Evaluar las derivadas en determinados puntos y en base a eso, actuar el sistema de ecuación, resolverlo el sistema, encontrar los puntos críticos y resolver. Para los que ya vieron esto, alguna vez análisis 1, análisis 2, esto capaz que suele medio pavada. Para los que no, a veces cuesta un montón entender qué es constante, qué es variable, qué considero constante solo, qué considero constante multiplicado por la variable, y etc. Como les decía, no es el tema, pero es la base de todo lo que vamos a ver ahora en adelante, por ende tienen que sí o sí saber derivar. Si no saben derivar, indefectiblemente no van a poder resolver el resto de los problemas. Vamos a otro ejemplo. En este caso les pide, considerando esta función x cuadrado menos y, de vuelta, encontrar la derivada con respecto de x evaluada en el punto 1, 1, y encontrar la derivada de la función respecto de y evaluada en el punto 1, 1 también. Entonces, de esta función x cuadrado menos y, yo planteo la derivada de f con respecto de x. Si planteo la derivada de f con respecto de x, busco acá, si planteo la derivada de f con respecto de x, me paro en este punto y derivo a este término con respecto de x. Y la derivada de esto con respecto de x me da 2x. 2x. Menos la derivada de esto con respecto a x, básicamente y era una constante, porque estoy derivando solamente con respecto de x. Entonces la derivada de una constante me da 0. Por eso es que acá pongo más o menos 0. Que básicamente no lo pongo.
Como me pide que esté evaluada en el punto 1, 1, simplemente simplifico, no, reemplazo, ¿sí? Resuelvo. Entonces me queda 2 por 1, que es el punto en X, me queda 2. Ahora, si lo que me pide es la derivada de la función con respecto de y, ¿sí? Es decir, me voy a mover solamente en el eje y dejo constante a X. Y al moverme solamente sobre el eje y dejando constante a X, lo que tengo que hacer es derivar este término respecto de y este término respecto de y es una constante, porque X permanecía constante. Entonces la derivada de la constante me da 0. Menos, pongo el menos, la derivada de este término respecto de y. Y la derivada de ese término respecto de y es la variable. La derivada de y me da 1. Valuada en el punto, me sigue dando menos 1. ¿Sí? Porque sigue, en este caso termina siendo una función constante, ¿sí? No dependiente de la variable. Entonces, para cualquier par ordenado que me haya pedido, va a seguir valiendo menos 1 la derivada. Bien, el siguiente ejercicio les dice, considerando la siguiente función, f de xy igual a x cuadrado por y más 5, determinar de vuelta las derivadas parciales respecto de x respecto de y evaluadas en el punto 1. Entonces voy. La derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de x, ¿sí? Si yo derivo esta función respecto de x, esto sería como tener x al cuadrado por una constante más una constante, ¿sí? Y es una constante si yo me estoy moviendo solamente respecto de x, y el 5 también sigue siendo una constante. Entonces, si voy a la tabla de derivadas, la derivada de esto con respecto de x va a ser 2x por la constante más la derivada de la constante que me da 0. Entonces, eso me queda, como la constante se llamaba y, esto me queda 2x por y más nada, más 0. Por eso que dice 2x por y. Si tengo que evaluar esa derivada en el par ordenado establecido 1, 1, vengo acá y reemplazo. X vale 1, y vale 1, entonces me queda que 2 por 1 es 2 y por 1 es 2. Y por eso me da 2. Cuando quiero plantear la derivada de esta función ahora respecto de y, ¿sí? La función es como si hubiese quedado x al cuadrado, que es una constante, porque me estoy moviendo solamente respecto de y, multiplicada por la variable y, más otra constante que es el número 5. Si yo derivo esto respecto de y, esto me queda la constante por la derivada de la variable que es 1, más la derivada de la constante que es 0. Esa constante se llamaba, luego acá arriba, la derivada con respecto a y, esa constante se llamaba x al cuadrado por 1 más 0. Entonces me queda x al cuadrado. Si tengo que calcular la derivada evaluada en el punto o par ordenado 1, 1, vengo y reemplazo. X que vale 1, me queda 1 al cuadrado es 1, la derivada parcial de la función respecto de la variable y evaluada en el punto 1, 1, me da 1. Ese es el cambio, evolución que ha sufrido la función cuando yo incrementé a mi variable desde un punto hacia otro respecto de la única variable y, en este caso, de mi variable y. Profe, ¿cómo es la derivada en y? ¿Cómo es la derivada en y? Sí. Es acá. La derivada en y tengo a x constante, ¿sí? Entonces, esto me queda. En la tabla de derivadas es como tener una constante multiplicada por la variable, ¿sí? Cuya derivada, según la tabla de derivadas, esto va a ser, la constante. Entonces, esto es la constante multiplicada por la variable. Entonces me queda, la derivada es la constante, o sea, x cuadrado, multiplicada por la derivada de la variable, y la derivada de y con respecto de y es 1, según la tabla de derivadas. Más
la derivada de una constante solita, que no está multiplicada por la variable, que es sola, que está ahí sola, aislada. Si está sola, aislada, voy a la tabla de derivada y la tabla de derivada me dice que la derivada de una constante sola, aislada, es 0. Por eso que me da acá. Y entonces me queda x al cuadrado. ¿Se entendió mejor o no? Sí, ahora sí, gracias. Profe, Sí, sí. si fuesen 2x al cuadrado también sería lo mismo. Sí, o sea, si acá hubiese tenido 2x al cuadrado por y, Claro, la derivada de la función con respecto de y, me quedaría 2x al cuadrado, que es todo el global es la constante, multiplicado por la variable. Por ejemplo, si hubiese tenido acá al cubo, ¿sí? Me queda. Qué lindo color elegí, el amarillo que no se ve nada. Pero bueno, me queda por un lado la constante, que es 2x al cuadrado, que es esto que puse acá, multiplicado por la derivada de la variable. Y la derivada de esto, según la tabla de derivadas, es 3i al cuadrado, ¿sí? Que es n por i a la n menos 1. Y entonces resolviendo esta derivada me quedaría 2 por 3 son 6, x cuadrado y al cuadrado, por ejemplo. Combinaciones infinitas, las que a ustedes se les ocurra. De hecho, lo van a ver ahora. Pero básicamente es cómo tomar el elemento, en este caso, multiplicado por la variable. ¿Qué dice acá? Si voy a este ejemplo que dice, considerando la función f igual al seno de x más el logaritmo natural de x por y a la menos 1, necesito resolver esta derivada, ¿sí? O mejor dicho, necesito resolver las dos derivadas parciales que van a surgir de acá. En este caso, la deriva parcial con respecto de x y la deriva parcial con respecto de y. Bien, entonces vamos a empezar de a poco. Vamos a ir a la deriva parcial con respecto de x. Si tengo que derivar esta función respecto de x, ¿sí? Empiezo a separar términos, ¿sí? Para poder resolver de a poco. La derivada de este término con respecto de x, ¿sí? Si yo voy a la tabla de derivada, la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Entonces me queda, la derivada del seno de x es el coseno de x. Más, acá tengo la derivada de una función. Si voy a la tabla de derivada, esto me queda logaritmo natural de u, ¿sí? Donde la derivada va a ser 1 sobre u por u', que es 1 sobre x por y a la menos 1 por la derivada de u, es decir, la derivada del argumento. Entonces, para este término esto me queda. La derivada es 1 sobre x por y a la menos 1 por la derivada del argumento respecto de x, ¿no? Porque acá me estoy moviendo solamente en x. Entonces me queda la derivada de este elemento respecto de x es, la derivada de x es 1, lo escribo, 1, por la y a la menos 1, que básicamente es la constante que está multiplicando la variable, y es constante porque estoy derivando respecto de x, me estoy moviendo respecto de x, no así respecto de x. Si reacomodo este término que está acá dividiendo también está multiplicando, lo puedo simplificar y entonces sí me quedaría el coseno de x más 1 sobre x. Y esta es la derivada de la función respecto de x. Vamos ahora a la derivada de la función respecto de y, es decir, me voy a mover respecto de y. Vuelvo a separar en términos. La derivada de esta función respecto de y es 0, porque fíjense que acá no aparece la variable y. Al no aparecer la variable y, esto es una constante, porque x se mantiene constante, entonces la derivada de la constante es 0. Más la derivada del logaritmo natural de x por y a la menos 1, donde ahora sí puedo derivar esto, que si voy a la tabla de derivadas me queda el logaritmo natural de u. Y la derivada del logaritmo natural de u es
1 sobre u, o sea, 1 sobre x por i a la menos 1, multiplicada por u', es decir, la derivada de este argumento. La derivada de este argumento respecto de i es x, porque es constante, por i a la menos 1, esto sería i a la n, cuya derivada me queda menos 1 por i a la menos 2, donde es menos 1 menos 1, menos 2. Si reacomodo un cachito esto, este elemento se me simplifica con este, y un elemento de este se me simplifica con uno de estos, y me queda este término menos 1, puedo poner acá, sobre i, que hubiese sido lo mismo que poner menos i a la menos 1. Por eso es que la derivada de la función i me queda menos 1 sobre i, donde la derivada del primer elemento era 0 porque no dependía de i, y estoy derivando respecto de i, y la derivada del segundo elemento, reacomodando estructuras, me quedaba menos 1 sobre i. ¿Dudas? Sí, sí. Para x, vamos de vuelta. Acá, sí. Si yo hubiese, esto es como si en la tabla de derivadas tengo el logaritmo natural de u. Si voy a la tabla, en la otra fila me dice que esto es 1 sobre u por u', o u' sobre u. No sé, depende de qué tabla usas, pero básicamente es eso. Bien, entonces digo, voy a derivar esto con respecto de x. Esto nada más voy a hacer. Voy a derivar esto respecto de x. Entonces me queda. La deriva, voy por términos. De lo global a lo individual, ¿sí? Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre u, o sea, 1 sobre el argumento. 1 sobre x por i a la menos 1. Si acá hubiese salido, por ejemplo, no sé, x al cuadrado, ¿sí? Acá me hubiese quedado 1 sobre x al cuadrado. Entonces es 1 sobre el argumento que corresponde. Todo eso multiplicado, ahora bien, vamos a la parte más finita, que es lo de adentro, la derivada de ese argumento. Con respecto de x, si voy a derivar con respecto de x, tengo que separar la variable, x es mi variable, separarla de todo el resto, y todo el resto va a ser una constante. Quiere decir que i a la menos 1 es una constante. Si tengo que derivar esto respecto de u, esto me queda la constante, que la constante se llama i a la menos 1, multiplicada por la derivada de x, y la derivada de x me da 1. Entonces, esto me quedaría básicamente i a la menos 1 sobre x por i a la menos 1. Y estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo. Si tuviese un 5, un 5, un 10, un 10, un 100, un 100. Lo simplifico. Y entonces me queda 1 sobre x. Perfecto. Vamos al que sigue. Considerando... Sí, sí. Y para con respecto a i, no entendí cómo hizo. Y con respecto a i, me queda lo mismo, ¿sí? Básicamente es, si voy a la tabla de derivada, esto es el logaritmo natural de u, lo único que cambia es quién es mi constante y quién es mi variable, ¿sí? Pero básicamente la derivada es la misma, es 1 sobre u por u'. Entonces me va a quedar la derivada de la función con respecto de i es 1 sobre u, sigue siendo x por i a la menos 1. Por u', es decir, voy a derivar ahora a esto respecto de i. Entonces, separo por un lado la variable, como esté, i a la menos 1, y todo lo que la acompaña es una constante, ¿sí? Entonces, todo lo que la acompaña es una constante.
De tal manera que su derivada va a ser la constante, que en este caso se llama x, multiplicada por la derivada de esta función, y a la menos 1. Y su derivada, según la tabla derivada, esto es y a la n, o x a la n, cuya derivada es n por x a la n menos 1. Entonces, si tengo y a la menos 1, esto me queda menos 1, porque eso es lo que vale n, menos 1, por i a la n, que n dijimos vale menos 1, menos 1. Y entonces me queda menos i a la menos 2. Menos i a la menos 2. Y entonces acá estoy multiplicando y dividiendo por x. Es lo mismo. Un 5, un 5, un 100, un 100, un 200, un 200. Multiplico y divido por lo mismo, se me simplifica. Y a su vez, tengo, si lo pongo acá más prolijito, esto me queda i a la menos 2 sobre i a la menos 1. ¿Sí? Que si nos acordamos, cociente o producto de dos bases iguales, sus exponentes se suman en el producto, se restan en la división. Entonces me queda menos 2 menos menos 1, me da menos 1. Esto es menos i a la menos 1. Que escribir esto es lo mismo que escribir menos 1 sobre i. ¿Sí? Le saqué el signo al exponente y lo puse en el denominador. ¿Mejor o no? Es matemática. ¿Sí? Vamos al que sigue. En este caso tenemos, considerando la función de par ordenados de x y es igual a x cuadrado por y por el logaritmo natural de x. Bien, acá tenemos dos cosas. Por un lado, si lo que voy a hacer es derivar a esta función con respecto, la derivada, con respecto de x, ¿sí? Este elemento, ¿sí? X cuadrado por y, es una función en x. Por ende le voy a llamar u. Y este elemento, logaritmo natural de x, es una función en x. Por ende le voy a llamar b. Entonces tengo el producto de dos funciones. Que según la tabla de derivadas, el producto de dos funciones, su derivada es u' por b más u por b'. Entonces tengo que desarrollar la derivada respecto de x de esa manera. Y esto me queda. La derivada respecto de x de esta función me va a dar u', como le llamé u a este término, la derivada de este término respecto de x es 2xy por b sin derivar. Y b sin derivar es el logaritmo natural de x. Más u sin derivar, o sea, x cuadrado y por b derivada. Y la derivada del logaritmo natural de x, según la tabla de derivadas, es 1 sobre x. Si la reacomodo y la reconstituyo un poquito, esta x se me va con esta x y no puedo hacer otra cosa. Bueno, en este caso lo dejé como está, pero para que vean. Me queda 2xy por el logaritmo natural de x más x cuadrado por y sobre x. O por 1 sobre x. Bien. Ahora voy a ir a la derivada de la función respecto de y. Si voy a la derivada de la función respecto de y, esto es función de y, pero esto no es función de y, porque acá es logaritmo natural de x, la y no aparece en ningún lado. Entonces, si voy a derivar con respecto de y, esto es la función multiplicada por una constante, o mejor dicho, la variable multiplicada por una constante. Entonces me queda la derivada de este elemento con respecto de y la derivada de ese elemento con respecto de y es x al cuadrado, multiplicada por la constante que es el logaritmo natural de x. Fíjense que
es la misma función y el análisis de la derivada son totalmente distintos. Uno es el producto de dos elementos y el otro es un elemento por sí solo. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Porque vos acá tenés esta función, ¿sí? Que es logaritmo natural de x, no depende de y. Al no depender de y, no es función de y. Entonces no le puedo poner b para y. Porque no es función de y, es una constante. Si me voy a mover respecto de y. Entonces, la constante multiplicada por esta que sí es mi función, que es x cuadrado por y, que sí depende de y. Por eso es que el análisis es distinto. ¿Mejor? Genial. Vamos con el que sigue. Le dice, considerando la función igual a x cuadrado por y sobre la raíz cúbica de 2x más 3y, tengo que encontrar sus derivadas. En este caso son 2 porque tengo dos variables independientes. Bien, entonces digo, che, acá tengo un cociente ¿de qué? Y tanto para x como para y va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque esto, x cuadrado por y, es una función en x y en y. O sea, es una función u. Dividido en la raíz cúbica de 2x más 3y, que esto, tanto para x como para y, terminan siendo funciones. Entonces acá voy a tener el cociente de dos funciones, que según la tabla de derivadas, esto es u' por b menos u por b', todo eso sobre 2 por b. Entonces, para los dos casos, porque esto es función de x y de y, y porque esto es función de x y de y, para los dos derivadas parciales voy a usar la misma análisis, solo que en uno voy a dejar constante x y en el otro voy a dejar constante y. Bien, entonces, resolviendo, esto me queda. La derivada de la función respecto de x es, voy a seguir esto, u', o sea, la derivada de el elemento u respecto de x, porque estoy derivando respecto de x. La derivada de esto respecto de x me da 2x por y. Todo eso, voy a poner otro color, multiplicado por b, sin derivar. O sea, por la raíz cúbica de 2x más 3y. Todo eso menos u sin derivar, o sea, x cuadrado por y, multiplicado por b derivada, o sea, la derivada de esto. Lo voy a hacer acá arriba. Voy a hacer b' acá arriba. Tener la raíz cúbica de 2x más 3y es lo mismo que tener 2x. Es la primera y última vez que se lo hago. 2x más 3y, todo eso elevado a la 1/3. Todo eso elevado a la 1/3. Estamos todos de acuerdo que decir la raíz cúbica de 2x más 3y es lo mismo que decir 2x más 3y a la 1/3. No hay dudas con eso, ¿no? Bien, entonces, esta manera es mucho más fácil de mirarla, visualizarla para poder derivar. Esto es como tener u a la n, de tal manera que su derivada va a ser n, o sea, 1/3, por todo este elemento, 2x más 3y
y a la n menos 1, o sea, 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 me da menos 2/3. Multiplicado por u', ¿sí? Por el argumento. En este caso, hablando respecto de x, porque estamos desarrollando la derivada de la función respecto de x. Y la derivada de todo esto respecto de x es 2. Entonces, reacomodando un cachito esto, bueno, no lo acomodo acá, pero bueno, se los acomodo, me quedaría 2/3, ¿sí? Y todo eso para hacer b' respecto de x. 2/3 de la raíz cúbica de 2x más 3y, todo eso al cuadrado. Que es lo mismo que haber dicho 2x más 3y elevado a la menos 2/3. Apenas, me falta el menos. Se voy a poner así, así no lo tengo que modificar. Si lo modifico, esto me quedaría la raíz cúbica de 1 sobre 2x más 3y al cuadrado. No tengo espacio, no lo voy a hacer. Bien. Profe, ¿por qué Esto es por 2 al final? porque tenés que seguir derivando de lo macro a lo micro. Entonces derivaste esto, que es u a la n. ¿Sí? Entonces me queda n por u a la n menos 1. Y ahora tenés que hacer la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada de u. Y la derivada de u con respecto de x es 2. Ok, está bien. Bien. Y no termino ahí la derivada porque todavía me falta todo esto, ¿sí? U' por b menos u por b', todo esto dividido 2 por b. O sea, 2 por b puse. Puse el 2 acá. Todo eso sobre b cuadrado. Bórrense. Todo eso sobre b cuadrado. Y eso hace que me quede b, que dijimos que es la raíz cúbica de 2x más 3y, o sea, la raíz cúbica de 2x más 3y, todo eso al cuadrado. Que esto tiene para simplificar un montonazo, pero que no lo voy a hacer porque no lo voy a confundir. Que lo tienen que hacer y les conviene un montón, porque cuando tengan que, por ejemplo, reemplazar un par ordenado en esta función, yo prefiero reemplazarlo en 2 términos y no en esta cantidad de términos interminables. Si no lo quieren hacer, no es mi problema. No, digo que les va a ser más fácil cuando tengan que reemplazarlo. Pero vuelvo a repetir, no lo voy a hacer porque si no voy a hacer mal lío de dónde simplifico esto con esto, con esto, con esto. Vamos acá a aprender a derivar, nada más. Simplificar se supone que ya sabemos. Pero bueno, vamos a decir ahí. ¿Hasta ahí me siguen? Eso es la derivada con respecto de x. Ahora necesito encontrar la derivada con respecto de y. Y esto pasa lo mismo. Esto es u porque es función de x de y, y esto es b porque es función de x de y. Y entonces tengo que la derivada, que es lo que dice acá, es u' por b menos u por b', todo eso sobre b cuadrado. De la derivada. Entonces, voy a hacer la derivada de esto con respecto de y. Esto me queda. La derivada de esto con respecto de y es x cuadrado. Multiplicado por esto sin derivar. O sea, la raíz cúbica de 2x más 3y. Menos u sin derivar, x por y, por la derivada de esto respecto de y. Y la derivada de esto respecto de y va a ser
Lo voy a hacer de a poco. 1/3 de 2x más 3 más 3y a la menos 2/3 multiplicado por 3. Porque la derivada de este elemento respecto de y es 3. Después este 3 con ese 3 se me va a simplificar, pero bueno, lo dejo, no pasa nada. Todo eso sobre b al cuadrado. O sea, la raíz cúbica de 2x más 3y elevado al cuadrado. Profe, Sí. ¿no sería menos 1/3? Acá, Ajá. ¿por qué? Y porque ahí tengo 1 sobre eso, lo hago 1/3 y lo paso para arriba, queda menos 1/3. No, pero no paso a b en el multiplicador, porque ya lo considero en el denominador, por eso estoy considerando esta fórmula de derivar. Si no, tendría que derivar de otra manera. O sea, tomo el elemento b y el elemento b es este. El elemento b se llama 2x más 3y a la 1/3. ¿Se entiende? Claro, sí. No me importa que esté en el denominador, es el elemento en sí. Entonces le llamo el elemento b. Si vos querés hacer eso, se puede, no hay problema. El tema es que a la hora de derivar no vas a tener u sobre b, vas a tener u por b. Y la forma de deriva de u por b ya viene por este otro lado. Que vas a ver que llegas al mismísimo camino. Pero estás como alterando la función, entonces tenés que alterar, ¿está bien? Modificar la forma de tomar la derivada. La función b, voy a borrar esto y esto, la función b es esta, la raíz cúbica de 2x más 3y, que es lo mismo que decir 2x más 3y a la 1/3. Esa es la función b, cuya derivada es 1/3 por esto, 2x más 3y, por la derivada de este elemento. Perdón, elevada a la n-1, o sea, 1/3 menos 1, que me da menos 2/3, por esto derivado con respecto a y, que es 3. Les vuelvo a repetir, para los que es la primera vez que ven derivadas parciales, al principio es difícil. Y van a decir, ¿de dónde sacó esto? ¿Qué hizo ahí? Pero les puedo asegurar que si hacen 10 ejercicios, 100 ejercicios, o toda la guía de ejercicios que tengan ahí, de derivada van a ver que después esto sale automáticamente. De hecho, tiene que salir automáticamente porque va a ser la base, la matemática para resolver los problemas que van a venir de ahora en adelante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí. Fíjense este ejercicio. Les dice, considerando una función de 3 variables independientes, x, y z, esa función es igual a z al cuadrado por el logaritmo natural de x por y sobre x. Al tener 3 variables independientes, lo que podemos hacer es medir la evolución de esa función cuando nos movemos en una de esas variables dejando constante a las otras dos. Al medir las evoluciones de las funciones moviéndonos en una variable independiente, quiere decir como tener 3 movimientos posibles, en x, en y y en z. Cuando me muevo en x, voy a dejar a y y a z constante. Cuando me muevo en y, voy a dejar a x y a z constante. Y cuando me muevo en z, dejo a x y a y constante. Entonces, lo importante de esta filmina es este cosito azul que dice acá. Vamos a tener tantas derivadas parciales como variables independientes tengamos.
Si tengo 100 variables independientes, voy a tener 100 derivadas parciales. Según este ejemplo, donde tengo 3 variables independientes, voy a tener 3 derivadas parciales. Una respecto a cada variable, manteniendo constante las otras dos. Si planteo la derivada de la función respecto de x, esto es una constante multiplicada por una función u dividida en una función b. Esto es función en x, esto es función en x. De tal manera que la derivada va a ser la constante global, z al cuadrado, multiplicado por u', la derivada de esto, la derivada de esto respecto de x, me queda 1 sobre x por y multiplicado por y, porque la derivada del argumento con respecto de x es y. Todo eso por b sin derivar, o sea, por x. Menos u sin derivar, logaritmo natural de x por y, logaritmo natural de x por y, por b derivada. Y la derivada de b, o sea, de x con respecto de x, es 1. Todo eso sobre b al cuadrado, o sea, x al cuadrado. Le puse u' y en realidad es todo, esto es u sobre b. ¿Sí? A ver cómo me cargo, porque no quiero borrar todo. Esto sería, en realidad, la derivada total. Quiero que salga así igual y se lo pone ahí abajo. Naranja, naranja. Esto sería la derivada de la función respecto de x, que me va a faltar la constante que no se la puse, que era z al cuadrado. De acá yo puedo simplificar esta x con esta x, esta y con esta y, y ¿qué más? Nada más. Entonces me queda 1 menos el logaritmo natural de x por y sobre x cuadrado por z al cuadrado, que es lo que dice acá. Si voy a derivar a esta la función con respecto de y, ¿sí? La derivada parcial de la función respecto de y, esto va a ser z al cuadrado es una constante. Z al cuadrado es una constante. 1 sobre x, o sea, esta función 1 sobre x, es una constante, porque no es función en y. Y ahora sí me queda la función en y, que es el logaritmo natural de x, por la derivada de esto con respecto de y. Y esto me da 1 sobre x por y, por la derivada de esto con respecto de y, que me da x. Entonces una x con una x se me va y esto me queda z al cuadrado sobre x por y. Z al cuadrado sobre x por y. Y por último, me queda ahora la derivada de la función con respecto de z. La derivada de la función respecto de z va a ser, todo esto es constante porque no depende de z, entonces me queda el logaritmo natural de x por y sobre x multiplicado por la derivada de sí la función, que en este caso es z al cuadrado. Y la derivada de z al cuadrado con respecto de z me da 2z. Por eso es que la derivada me queda 2z por el logaritmo natural de x por y sobre x. ¿Dudas? ¿No nada? Sí, entonces. En este caso les pide, considerando la función el cociente de... Ah, tenía un chat así como un montón, ¿o no? Yo no entendí por qué quedó menos 1 sobre y. Ay, Priscila, 505, sí, hace como 2 años me pregunto. Avísenme cuando me escriban en el chat, porque me pierdo. No veo las consultas y ya no sé de qué ejercicio era. Cualquier cosa lo retomamos en un rato.
¿Qué les iba a decir? Muy bien. Bueno. Siendo la función igual a e a la z, ¿sí? E elevada a la z, sobre x menos y, tengo que encontrar las derivadas correspondientes. Como tengo 3 variables independientes, voy a tener, obviamente, 3 derivadas parciales. Si voy a la derivada parcial con respecto de x, ¿sí? Esto es una constante e a la z y esta variable o esta función. Esto es lo mismo que escribir e a la z por x menos y, todo eso a la menos 1. Y entonces me es más fácil saber cómo tengo que derivar, que básicamente es u a la n, cuya derivada con respecto de x me va a quedar e a la z, que es mi constante, por n, que es menos 1, multiplicado por x menos y, menos 1 me da menos 2, multiplicado por la derivada de esto con respecto a x, que es 1. Por eso es que si como un cachito esto me queda e a la z o menos e a la z sobre x menos y al cuadrado. ¿Sí? Que este elemento lo pase por el denominador para sacarme este signo de adelante y me quedo en el denominador. Si voy a esto mismo respecto de y, ¿sí? Es básicamente lo mismo, es e a la z, que es una constante, por esta función derivada respecto de y. Eso me queda menos 1 por x menos y a la menos 1, a la menos 2, perdón, por menos 1, porque la derivada con respecto de y es menos 1. Este menos con este menos se me hace más, y si lo resuelvo, esto me queda e a la z sobre x menos y al cuadrado, independizándome de este signo negativo. Y la última correspondería a la derivada de la función respecto de z, ¿sí? En donde ahora lo que va a ser constante es todo este elemento, ¿sí? Que lo puedo poner como estaba antes, 1 sobre x menos y. Por la derivada de e a la z. Y la derivada de e a la z, según la tabla de derivadas, es la misma función, e a la z. Y ahí encontré las 3 derivadas parciales. ¿Dudas? ¿No puedo? Bien. Como vemos de acá, antes de pasar al experimento siguiente, nosotros partimos de una función, ¿sí? Una función cualesquiera. Función de 1, 2, 3 variables, 1 no, 2, 3 o más variables independientes. Al derivarlas, ¿sí? Estas derivadas, sus resultados siguen siendo funciones de 2, no, a veces incluso de 1, 2, 3 o más variables independientes. Entonces, partiendo de funciones que son derivables y esa función, esas derivadas, mejor dicho, terminan siendo funciones, estas funciones pueden seguir siendo derivadas. De ahí es que surgen básicamente las derivadas parciales sucesivas, porque yo parto de una función y esta función es derivable, ¿sí? Respecto a una variable, por ejemplo, la variable x. Al ser derivable respecto a la variable x, esta función derivable termina siendo función derivable de las variables independientes que contenga. Entonces puede seguir siendo derivada, por ejemplo, con respecto de x o, por ejemplo, con respecto de y. Como lo que voy a obtener del resultado de esas derivadas siguen siendo funciones, yo puedo seguir derivándolas. Y esto se llaman derivadas parciales sucesivas. Esto se denomina la derivada primera respecto de x, esto es la derivada segunda respecto de x,
O la derivada segunda respecto de x respecto de y. Quiere decir que la derivé respecto de x y ahora la voy a derivar con respecto de y. Esto es la derivada tercera respecto de x 3 veces. Quiere decir que partí de la función, la derivé con respecto de x, la volví a derivar con respecto de x y ahora la vuelvo a derivar con respecto de x. Y así lo que se me ocurra, ¿sí? Porque terminan siendo funciones derivables. Vamos a un ejemplo que siempre es más fácil. Partiendo de la función x cubo por y menos 2y al cuadrado, esto es una función derivable, ¿sí? Tiene dos variables independientes, puedo obtener dos derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Si planteo la derivada parcial respecto de x de este término, esto me queda 3x al cuadrado por y. 3x cuadrado por y. Menos la derivada de este término respecto de x me da 0 porque es una constante, ¿sí? Y se mantiene constante cuando yo me muevo en x. La constante. Como esto sigue siendo función de x y de y, yo la puedo seguir derivando. Y entonces puedo decir que quiero obtener la derivada segunda de la función respecto de x dos veces. Es decir, que ya la derivé una vez respecto de x y ahora esta misma la voy a volver a derivar respecto de x. Si derivo esta función respecto de x, me va a quedar 3 por 2, que es el n, me da 6 por x a la 1. O sea, 6x por y, que es una constante. Me queda 6xy. Como esto sigue siendo función de x y de y, yo puedo seguir derivándola, por ejemplo, respecto de x. Entonces, respecto de x, esto es la derivada tercera de la función respecto de x 3 veces. Quiere decir que me paré en la función, la derivé respecto de x, la volví a derivar con respecto de x, ahora la voy a volver a derivar respecto de x. Y esta me da 6y. Esto sigue siendo función de x y de y. Solo que si planteo la derivada cuarta de esta función respecto de x dos veces, respecto de x cuatro veces, esto me va a terminar dando 0, porque esto es una constante. No puedo seguir derivándola porque la función ya se hizo 0. Lo mismo pasa con y. Puedo partir de mi función, que depende de x y de y derivarla respecto de y. La derivada de este término respecto de y me da x al cubo. Y la derivada de este término respecto de y me da menos 4y. O sea, x al cubo menos 4y. Como yo tengo la derivada de la función respecto de y, y esto termina siendo una función de x y de y, puedo seguir derivándola. Por ejemplo, respecto de y otra vez. Si derivo esto respecto de y otra vez, me queda menos 4. Este termina en 0, esto me da menos 4. Esto sigue siendo función de x y de y, solo que ahora se considera constante. Pero es función de x y de y. Al ser función de x y de y, puedo seguir derivándola, por ejemplo, respecto de y 3 veces y eso me va a dar 0. Y ahí ya paro porque se me anula la función. Bien, quiere decir que puedo seguir, siempre que la función sea derivable, puedo seguir derivándola. ¿Cuántas veces me ocurran? Ahora bien, puedo haber partido de esta función y derivado con respecto de x, que fue lo que hice acá, y obtener una función que, como les había dicho, es función de x y de y. Al ser función de x y de y, yo podría haber derivado de vuelta esto respecto de x, que fue lo que hice acá, derivada segunda f con respecto de x dos veces, o puedo pedir la derivada con respecto de y. Y esto es la derivada segunda de mi función respecto de x primero, es decir, hago esto, y una vez que hice esto, la derivo con respecto de y. Alguien me levantó la mano. Acabé de ver, justo. Sin querer, profe. Ah, bueno. No hay problema. Entonces,
Quiere decir que derivé esta función respecto de x primero y ahora esta derivada la voy a derivar respecto de y, porque es función de x de y, y así como quise derivarla respecto de x, ahora se me ocurrió derivarla con respecto de y. Entonces, partiendo de esta función, puedo derivar con respecto de y a esto y me queda 3x cuadrado. 3x cuadrado. O podría haber partido de mi función, derivarla con respecto de y, que me queda x al cubo sobre menos 4y, y ahora como esto sigue siendo función de x de y, en vez de derivarla con respecto de y otra vez, se me ocurrió derivarla con respecto de x. Esto es, la derivada segunda de la función respecto de y primero, es decir, me paro acá, y ahora, después de que me pare acá, la derivo con respecto de x. Y si derivo este término respecto de x, esto me da 3x cuadrado menos 0. 3x cuadrado. Y, mágicamente, estos términos son iguales. Estas derivadas se llaman derivadas cruzadas, ¿sí? Donde derivo respecto de una variable y después derivo respecto de la otra, y viceversa. Esto viene del teorema de Clairaut o de Schwarz, que generalmente le preguntan por Schwarz, generalmente en el teórico, en donde dice que si una función está definida sobre un dominio D que contiene un punto para ordenado A, B, si tanto la función f de x, y como la f de y de x, es decir, que la derivo respecto de x después de y, o viceversa, la derivo respecto de y después de x, son continuas sobre D, se tiene que cumplimentar que las derivadas cruzadas sean iguales. Siempre va a suceder eso. Por eso que cuando hagan las derivadas cruzadas, pueden elegir el camino que se les ocurra, porque hagan por uno o hagan por otro, les tiene que dar el mismo resultado. Vamos a un ejemplo. Este está hermoso. Recomendación antes de que me olvide, tomen ese ejercicio, el enunciado, esto, después que practiquen los primeros ejercicios, aquellos que nunca habían visto derivadas parciales. Los que ya vieron, tomen directamente este ejercicio y háganlo en mano alzada, es decir, copien eso nada más. F de x de y igual a e a la x más y por el coseno de x menos y. Parece una pavada, pero a la hora de resolver, cuando aparecen tantos signos, se hace un quilombo. Bien, entonces digo, necesito encontrar todas las derivadas cruzadas que me dice acá. Pero básicamente vamos a ir a centrarnos en esta. Vamos a encontrar las dos derivadas cruzadas, ¿sí? Y vamos a corroborar que si lo hago por un camino o lo hago por el otro, me va a dar lo mismo. Acá no lo corroboré, es lo que les digo que le hagan de tarea, ¿sí? Deriven esta función respecto de x, llegan acá. Ahora esta, derivenla respecto de y, les va a dar un resultado. Agarren esta función, derivenla con respecto de y, que básicamente es esto, y a esto derivenlo con respecto de x. Y comparen los resultados. Si no son iguales, tienen errores matemáticos. Básicamente, para lo que... ¿Qué hora estamos? 46. Ya termino. Creo que es el último este. Sí. Básicamente, para lo que me pide es, partiendo de esta función, que básicamente es u por b, tanto para x como para y, porque esto es función de x y de y, y esto es función de x y de y, tengo u por b. Entonces necesito derivar esto, ¿sí? Respecto de x, por ejemplo. Para derivar esto respecto de x, esto me queda u', que la derivada de esto con respecto de x me da e a la x más y, por 1, porque la derivada de x me da 1 acá. Si acá hubiese aparecido un 2x, tengo que derivar a eso, porque esto es e a la u, básicamente. Pero como no está, sigue siendo 1. Por b sin derivar. Esto es u' por b. Coseno de x menos y. Menos u sin derivar por b derivada. La derivada del coseno es el seno, ¿sí? B'. La derivada del coseno es el seno y la derivada de x es 1. No se me cambia nada.
Voy a la derivada con respecto de y. Esto me queda e a la x más i, cuya derivada es e a la x más i. Entonces u'. Por esto sin derivar. Coseno de x menos i. Menos, o más, mejor dicho más, u', de donde viene e a la x más i, que esto es u sin derivar, por el coseno de x menos i, cuya derivada, la derivada del coseno, pero acá, estoy trabado porque acá les dije mal. En realidad acá es más e a la x más i por la derivada del coseno, que es menos el seno, por eso después termina siendo menos. Claro, ahí no les advertí la derivada el signo de la derivada del coseno. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, por eso les queda este menos acá adelante. Menos seno de x menos i. Ahora voy a derivar esto con respecto de y, dijimos. Esto es u, e a la x más i, por la derivada del coseno, que es menos el seno de x menos y, todo eso por la derivada de y, y la derivada de y es menos 1. Por eso es que este menos con este menos se me hace más, y acá queda más este signo. Bien. Partiendo de estos resultados, ahora necesito hacer las derivadas segundas. La derivada segunda de la función respecto de x dos veces, es decir, me paro acá y derivo esto respecto de x. Esto implica que voy a tener un u por b acá menos un u por b acá. Entonces me queda la derivada de u con respecto de x, que es e a la x más i, por b sin derivar, coseno de x menos i. Menos u sin derivar, e a la x más i, por b derivada. La derivada del seno es el coseno positivo de x menos y. Y la derivada de este argumento es 1. Menos, esperen, me perdí. ¿Cómo está escrito acá? Déjenme ver cómo está escrito acá. Esto me queda menos e. Sí, está bien. Lo hizo como todo en conjunto. Porque yo podría. ¿A qué voy? Déjenme buscarlo. Yo podría haber hecho primero esto, resultado, donde voy a tener u' por b más u por b'. Necesito un pizarrón, este tema es para darle un pizarrón. Menos esta otra, que es u' por b más u por b'. Esto no es lo que se hizo acá. Acá se hizo u' por b menos u' por b. Y después u por b' menos u por b'. ¿Me siguieron o están re perdidos? Yo me perdí, profe. ¿Podría volver a explicar de nuevo? Vamos de vuelta. Hasta acá no hay dudas. Las primeras las encontramos bien. ¿Se supone o no? Sí, profe, eso se Sí. entendió. Genial. Vamos a ir a la derivada de esto. Y vamos a agarrar dos colores distintos. Vamos a decir que esto es u, porque es función de x y de y, y que esto, coseno de x menos y, es b. Por otro lado, e a la x más y es otra función, y el seno de x menos y es otra función. ¿Se entiende por qué necesito separar términos y resolver por separado? Según esta resolución, lo que se hizo acá es lo siguiente. Esto hicimos la derivada segunda con respecto de x dos veces, me quedaría u' por b
menos, esperen que busque el mismo color que el verde, menos este U' por B. Más U por B' menos U por B', que corresponde a haber hecho esto con esto y esto con esto, que es U por B derivada y U por B. Lo que se hizo acá fue tomar todo en conjunto y hacer este caminito, porque podría haber hecho directamente U' por B, siendo todo este canal rojito, más U por B', dibujo el verde, menos U' por B, más, poniendo acá en paréntesis, U por B'. Habiendo resuelto todo esto por un lado. ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo distinto que se pueden hacer? La resuelvo todo en conjunto o resuelvo una parte y le sumo la otra parte. En este caso, según lo que veo, se hizo U', que es esto, derivado respecto de x, estamos hablando dos veces, me queda e a la x más y por el coseno de x menos y, ¿sí? Que es b sin derivar. Menos, o puedo haber puesto más, si lo quiero resolver de esta manera, más esto sin derivar, ¿sí? Voy a seguir este camino, esto sin derivar, e a la x más y, por la derivada de esto respecto de x. La derivada del coseno es menos el seno, por eso que acá aparece menos. Menos el seno de x menos y, y entonces acá resolví, déjenme poder buscar el rojo, el U' por B más el U por B' rojo. Menos, voy a resolver la parte verde. Y la parte verde es U', la derivada de esto con respecto de x, es e a la x más y, por b sin derivar, seno de x menos y, más U sin derivar, e a la x más y, por esto derivado respecto de y. Esto me queda, la derivada del seno es el coseno. Coseno de x menos y, multiplicado por menos 1. ¿Sí? Perdón, no, multiplicado por 1 porque es la derivada con respecto de x. Y entonces me queda b'. Todo esto, si lo reacomodo un cachitín, esto me queda coseno positivo multiplicado por e a la x más y, más otro coseno, perdón, menos un coseno negativo, este elemento con este elemento se me van, y acá me queda un menos con un menos, términos iguales, o no iguales son, seno de x menos y por e a la x más y, esto me da menos 2 veces e a la x más y por el seno de x menos y. Necesito un pizarrón para esto. Y ese es el resultado de la derivada segunda respecto de x dos veces. Cuando quiero evaluar la derivada segunda respecto de y dos veces, tengo que hacer lo mismo. U por b por un lado y U por b del otro lado. Esto es una resolución, esto es otra resolución. Y esto me queda, esto derivado, e a la x más y, por esto sin derivar. Coseno de x menos y. Más esto sin derivar, e a la x más y, por esto derivado. La derivada del coseno es menos el seno. No lo considero acá, por ende lo tienen que haber hecho al revés. Sí, lo hizo al revés acá. Este término está acá.
Esto es U'. Por B. No, pero. ¿Estoy bien? No, tiene que ser el centro. U' por B. Y me queda U' de la parte roja, e a la x más y, por el seno de x menos y, más U' sin derivar, por la derivada de esto con respecto de y, que la derivada del seno es el coseno de x menos y la derivada de este argumento es menos 1, por eso me queda menos acá adelante. Lo hizo de dos formas distintas. Sí, está largazo. Por eso les digo, si quieren aprovechar, vuelvan a repetir este ejercicio y háganlo por separado. Partiendo de acá, definan la derivada con respecto de x y ahora con respecto de y. Y partiendo de acá, que es la derivada con respecto de y, ahora derivenla con respecto de x, perdón, dos veces, ¿no? Y comparen que esos resultados sean iguales. Es larguísimo el ejercicio, pero es muy bueno para practicar. Y si no me equivoco, acá hay uno que es muy parecido, que también está muy bueno, porque ya los argumentos se complejizan un poquito, ¿sí? Donde ya tenés acá que derivar este elemento, considerar el cociente, bueno, tiene, digamos, sus cositas. Estos ejercicios están buenos. Y este también. Demostrar que las derivadas cruzadas son iguales para los siguientes puntos. Estamos en hora y me cierran el jardín para mi hijo. Así que, recomendación, se quedan y se sientan a hacer ejercicios de derivadas. Porque mañana vamos a ver incremento diferencial donde vamos a aplicar este concepto. Están en la web tanto la presentación esta como la guía. Van a ver todas las clases juntas, no las borré porque ya estaban ahí, consideré dejarlas. Pero van a ver muchas clases juntas, no se aceleren, vean solamente lo que hayamos analizado. En este caso, derivadas parciales y resuelvan la guía de ejercicio de derivadas parciales, que van a ver que son millones de derivadas parciales. La idea es que estén duchos para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Es decir, derivados ustedes necesitan resolverlo de una, porque como les digo, es la base de resolución de todos los temas que veamos de ahora en adelante hasta el primer parcial. Recomendaciones, siéntense, repiten los ejercicios que vinimos haciendo, hagan el ejercicio que les dije en el anterior con las derivadas cruzadas para ver si les da, y hagan estos 3 ejercicios mínimamente para poder estudiar. Y los complementos de la guía. En la guía, en muchos casos van a tener la mínima expresión, que como les decía, no se los exijo, pero a veces es necesario, o no es necesario, sino que es útil para ustedes cuando tienen que resolver algún ejercicio en particular, ¿sí? Entonces, tienen la mínima expresión, no es lo mismo reemplazar un par ordenado en una mínima expresión que en un ejercicio sin todo desarrollado, digamos. Bueno, y cualquier cosa lo vemos mañana que nos volvemos a ver.